Hola programadores, esto es Unreal Español, una serie de tutoriales completamente en español sobre programación en Unreal. En este vídeo lo que quiero explicar es una técnica para generar flotabilidad en cualquier objeto de forma arbitraria dentro de una superficie del océano sin utilizar C++. En la wiki de Unreal, la técnica que proponen es una técnica que utiliza Render to Target, de manera que es necesario acceder a ella mediante C++, porque es necesario acceder a la lectura de un buffer píxel a píxel. Yo lo que quiero hacer es algo similar, pero sin necesidad de utilizar clases C++, únicamente con Blueprint, y en algunos casos puede que sea incluso hasta más rápido y menos bloqueante que esta técnica. Aquí he puesto varios objetos, cada uno de ellos preparados para que floten sobre la superficie del agua. Aquí tenemos el océano con un material, tampoco lo he trabajado demasiado, simplemente es a efectos de demostración. Y estos objetos tienen cada uno de ellos un coeficiente de flotabilidad distinto, que lo tengo aquí, lo llamo buoyancy, en función de mi técnica. Si vemos aquí estos diferentes objetos, he situado uno que está incluso por debajo de la superficie, que es el que tiene el coeficiente de flotabilidad más grande, 10. Luego le he ido dando coeficientes de flotabilidad más pequeños, 4, 3, 2, y el último con un coeficiente de 1 que compensa exactamente su peso dentro del agua, con lo cual ni se hunde ni flota hacia arriba, sino que se queda parado a la profundidad a la que le digamos. Si ejecutamos esto, veremos que el objeto que está sumergido en el agua sale disparado hacia arriba por tener el coeficiente de flotabilidad más grande, y los demás quedan flotando. Como este es el que más flota, tiene el coeficiente más alto, pues flota más. Y aquí tenemos cada uno con un coeficiente de flotabilidad más bajo, incluyendo este que se queda sumergido a poca profundidad. Además, los objetos se van moviendo al son de las olas, exactamente igual que el ejemplo de la wiki de Unreal. Para esto no estoy utilizando para nada C++, únicamente blueprints. Además, si situamos estos objetos en cualquier otra parte, es independiente del lugar del mundo donde los pongamos, pues siguen flotando igualmente al son de las olas. Del mismo modo, es independiente la técnica de la posición donde pongamos el tile o la baldosa o el azulejo del mapa, ¿vale? Del mapa del mar, quiero decir, perdón. Muy bien, ¿cómo lo he hecho? Primero voy a explicar un poco por encima, con el ejemplo ya hecho, luego lo borraré todo y lo haré desde cero para que veáis cómo se hace. Lo primero que he hecho ha sido generar el material del mar. Para el material del mar, ¿vale? Aparte de utilizar pues una textura de normales para darle la decoración adecuada en función del coeficiente de Fresnel, pero eso no es lo importante. Para el material del mar lo importante es este parámetro de aquí, World Position Offset. Este es el parámetro en el que le indicamos cuál es la deformación de la malla, que normalmente es un plano, ¿vale?, en cada píxel, de forma que se vaya moviendo en función de las olas. Este es el motivo por el cual en el ejemplo de la wiki es necesario utilizar C++, porque lo que hace es recuperar de la tarjeta gráfica la deformación que hay en cada momento en cada píxel de aquí, y lo pasa a un buffer, que es el que leemos para saber cuál es la altura de la ola exacta. Esto se ocurre porque normalmente en las técnicas de generación de materiales de mar, este World Position Offset lo que hace es leer de un mapa de alturas. Pero si en vez de utilizar un mapa de alturas lo que hacemos es una función o una serie de funciones senoidales para generar el movimiento del mapa, esta serie de funciones senoidales la podemos reutilizar dentro de los blueprints para también volver a reproducir exactamente cuál es la altura de la ola en ese píxel concreto. Vamos a ver si me explico de otra forma. El World Position Offset es la deformación de cada punto o cada vértice del plano del mar en función de ¿qué? De la frecuencia y amplitud de las olas, ¿vale? Es lo que le damos. Muy bien. Esto, en vez de leerlo de un mapa de alturas, lo que hago es generar, en mi caso, se puede hacer tan complejo como se desee, generar 3 funciones senoidales, cada una con una frecuencia distinta y cada una con una amplitud distinta. Y esto lo pongo como parámetro para acceder desde los blueprints a ellos. Y toda esta función varía en función del tiempo, que se multiplica por la frecuencia, y la fase. O sea, es el seno de omega por t más una fase. Y esta fase depende de la posición absoluta en el mundo del píxel que estamos tratando de dibujar en ese momento. ¿Esto qué produce? ¿Qué? Produce que la altura que nosotros vamos a dar
Aquí, en el World Position Offset, la altura de la ola depende únicamente del tiempo de juego que haya pasado y de la posición absoluta X y Z en el mundo. Con lo cual, si conocemos la función, conocemos el tiempo de juego y conocemos la posición donde queremos calcular la altura de la ola, nosotros podemos reproducir esta función exactamente en un blueprint y calcular de nuevo la altura de la ola. ¿Vale? De modo que yo tengo este material, he generado estos 6 parámetros, 3 frecuencias y 3 amplitudes. ¿Vale? Además lo he generado como parámetros dentro de una instancia de material. Entonces lo que hago es crear un blueprint donde añado mi plano, el plano del mar, ¿vale? Y le asigno como material la instancia de material con estos 6 parámetros. Aparte declaro esos 6 parámetros, unos iguales, con el mismo nombre, los declaro como públicos dentro de las variables, de forma que yo desde el editor pueda variar estas 3 frecuencias y estas 3 amplitudes y cambiar el aspecto del mar. Pero lo más importante es que yo puedo acceder a estas desde el blueprint. Aquí en la fase de construcción lo que hago es generar una instancia de material dinámico, utilizado esta instancia de material con estos 6 parámetros, lo asigno a una variable y lo inicializo con los variables de las 3 frecuencias y las 3 amplitudes que me van a generar las olas. Muy bien. Y aparte, creo una función que le llamo dame la altura en un point, getHeight@point, que lo que hago es, si le paso una posición concreta, lo que hace es reproducir exactamente la misma función que hay en el material, pasándole el tiempo, aquí el tiempo de juego, y la posición. Y en este caso es la posición en la que yo deseo averiguar cuál es la altura. Es exactamente la misma función. Si abrimos el material, vamos a abrirlo, vemos que tenemos para la función de desplazamiento de cada píxel, tenemos 3 frecuencias, que la multiplicamos por el tiempo, las 3. La multiplicamos por el tiempo, las 3. Y luego le sumamos una fase, y la fase que le sumamos es precisamente las coordenadas X y de la posición, para que las olas, la amplitud de las olas o su fase, dependa de la posición X y, que es exactamente esto. Aquí le estamos sumando a los 3 la posición X y del mundo. Lo dividimos entre 25.000, que es el tamaño en centímetros del tile, o la baldosa, o el azulejo con lo que construimos el océano. De este modo lo independizamos de la posición del azulejo en el océano. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Cogemos la posición, la dividimos entre 25.000, cogemos las coordenadas X y, las sumamos y las sumamos al omega por el tiempo. Y esto de aquí lo llevamos al seno, exactamente igual que aquí. Esto de aquí, en el material, lo llevamos al seno. Y el seno lo multiplicamos por la amplitud. La única diferencia es que aquí el seno antes lo hemos multiplicado por 360, porque estoy utilizando el seno en grados. Y en el material el seno siempre es unitario, o sea, el seno en vez de ir de 0 a 360 grados va de 0 a 1. Por lo tanto aquí lo tenemos que multiplicar por 360. Una vez tenemos esto, sumamos los 3 valores, aquí hay la suma, y esto es el World Position Offset. Esto es el desplazamiento Z de las olas. Lo único que aquí es un poco más complejo en el material porque le he añadido a este resultado de sumar los 3 senos, le he añadido también un mapa de alturas, pero es de menos altura, de 30 centímetros únicamente, que no afecta para nada al cálculo, simplemente es para darle más realismo, pero esto me lo podría haber ahorrado. Con lo cual yo puedo seguir añadiendo mapas de alturas a un material que yo haga de este modo, simplemente para adornarlo. Y esto lo llevo al World Position Offset. Pues bien, cada vez que yo quiera calcular dentro del juego a qué altura está la ola, no tengo más que llamar perdón, a esta función del blueprint del océano, y en función de la posición me calculará la altura exacta. Entonces, si yo tengo, vamos a salir del material, un objeto que quiero que flote, a este objeto lo que hago es declarar una variable pública a la que le paso el objeto del océano. Esta variable es pública y el objeto océano no es más que este objeto de aquí, el blueprint, donde tengo tanto las mallas del océano como la función getHeight@point, que es la que conoce los 6 parámetros de deformación de la superficie del océano. Muy bien, yo este objeto océano, que lo tengo en el mapa, ¿vale? Cuando añado los objetos que yo quiero que floten en el mapa también, le paso por parámetro este objeto océano. ¿Y este objeto océano qué tiene? Pues aparte de tener lo que es la malla, la mesh, que tiene que flotar, lo que tiene es un pequeño algoritmo en el Eventic, cada ciclo de reloj,
que coge el objeto de océano, llama a la función getCage@point. ¿En qué punto? En el punto donde está el objeto este. Podrían ser otros puntos. En vez de, aquí estoy utilizando el punto de pivotaje de la esfera, pero podría tener varios puntos de pivotaje para generar una flotabilidad más realista. En este caso solo utilizo uno. Le llamo a la posición y esto me devuelve, en función del algoritmo que hay para calcular el material, que lo he reproducido en este blueprint exactamente, me devuelve la coordenada z de la ola. Si lo resto a la actual, si la diferencia es positiva, sé que el objeto está bajo el agua, perdón. Y si la diferencia es negativa, sé que no está sobre el agua. Con lo cual esto lo puedo llevar a una función de cálculo de flotabilidad, cálculo físico, que ya veremos más adelante, para decidir qué hago con el objeto. Si simplemente lo pongo en la altura z o calculo de forma más realista lo que es la flotabilidad con el objeto pues oscilando en la superficie del agua, que es este de aquí, ¿vale? Donde al final lo que añado son fuerzas, ¿vale? Esto lo veremos cuando lo hagamos desde cero. En definitiva, ¿qué tenemos? Tenemos un material, resumiendo, un material donde el World Position Offset del plano del océano no lo calculo simplemente desde una textura de altura, sino con una función conocida que depende únicamente del tiempo de juego y de la posición en el mundo, de la posición absoluta. Y esta es el desvío que yo le paso al World Position Offset. ¿Qué tenemos también? Tenemos un objeto del océano donde añado tanto los tiles del océano con el correspondiente material hecho y creado como una instancia, y construyo una instancia dinámica de material. Una instancia dinámica de material a la que yo le paso los 6 parámetros que definen el movimiento senoidal de las olas, ¿vale? Los tengo aquí, los he creado públicos para los que lo puedo hacer desde el editor. Si yo señalo el océano, aquí lo que tengo son los 6 parámetros. En función de lo que yo varíe esto, si yo pongo un 5, ¿vale? Pues puedo variar lo que es la vibración. Muy bien. Entonces, en este objeto, aparte de tener esto, yo lo que tengo es una función que puedo llamarla desde otros blueprints, que se llama dame la altura en un punto concreto, que reproduce exactamente, repito, la función del material. Y en el objeto que yo quiero que flote, únicamente tengo que crear una referencia a ese objeto océano pública para poder asignarla desde el editor. Y en cada tick del juego llamar a la función de este objeto océano que me recupera la altura dada una posición. Y a partir de aquí yo con esta altura, la que sea la que está la ola, pues puedo hacer lo que quiera. Simular flotabilidad mediante fuerzas físicas o lo que quiera, ¿vale? Esto sería el método básicamente. Ahora lo que voy a hacer para que quede más claro es reproducirlo desde cero. Vamos a borrarlo todo y nos vamos a quedar únicamente con los assets.